La visita es una visita en la cual iremos recorriendo la subestación Aniversario, pero hay 8 paradas y en cada una de las paradas ustedes van a ver un video que va a estar a cargo del ingeniero Marcelo Fabro, que se desempeña en la dirección de operaciones y es el encargado de supervisar en las subestaciones, en particular la subestación Aniversario. Les cuento cómo va a ser la actividad. La actividad durará aproximadamente 1 hora 15, 1 hora y media, depende, digamos, las cantidades de preguntas, que ya les digo son bienvenidas. Va a ser autoguiada, es decir, nosotros vamos a ir recorriendo la subestación de manera ordenada de la mano de Guillermo Jeden. Las preguntas les sugerimos que las vayan haciendo a medida que recorremos, así no se acumulan hacia el final. Y después, cuando terminemos el recorrido, les vamos a dejar nuestros datos por si quedan preguntas y adicionalmente les vamos a dejar un link. Cliqueando en el mismo, ustedes van a poder entrar al espacio donde está alojada esta experiencia y la van a poder visitar ya de manera autoguiada. Repitiendo la cantidad de veces que ustedes quieran los videos, inclusive si hay profesores en esta actividad, pueden entrar libremente en el chat y utilizarla en el link y utilizarla en las clases. Así que bueno, bienvenidos a esta experiencia. Yo les cuento, la subestación Aniversario es una subestación ubicada en el partido de Vicente López, a escasos 600 metros del Río de la Plata y también a escasos 800 metros de la avenida General Paz. Está ubicada en lo que en Vicente López se conoce como el Paseo de la Costa, por lo tanto hubo que tener para su confección, para su construcción, en cuenta la cuestión del diseño, para mimetizarla con el medio ambiente circundante. Y bueno, en la primera mirada ustedes ya ven que tiene una forma de barco. La obra civil fue realizada de esta manera para tener una total empatía con el entorno. Si estuviéramos nosotros habitualmente, entre las actividades que realizamos, invitamos a nuestros becarios, a quienes están en universidades, en escuelas técnicas, a visitar la subestación. Dadas las condiciones de este año, hemos realizado esta experiencia que nos permite visitarla virtualmente, con la posibilidad de llegar a muchos más. Hoy ya somos más de 40 en esta sala. Hemos realizado 13 presentaciones de esta actividad. Más de 1000 personas la han visto y adicionalmente van a poder ver espacios en los cuales no podrían entrar si haríamos la visita presencial. Siempre les decimos a nuestros invitados que para entrar a la subestación hay que ponerse casco y zapatos protectores. No es el caso hoy, que la vamos a visitar desde nuestras casas. Así que bueno, bienvenidos y largamos entonces la visita a la subestación Aniversario. Bienvenidos al tour virtual 3D de la subestación eléctrica Aniversario. En este recorrido interactivo van a poder ver de cerca el funcionamiento de nuestra subestación, momento a momento, como si estuvieran ahí dentro. ¿Alguna vez se imaginaron cómo será una subestación por dentro? ¿Qué elementos la componen y qué función tiene cada uno de ellos? Llegó el momento, van a poder entrar en lugares que es imposible acceder en forma física y revisar cada pequeño recoveco. Les presentamos nuestra visita interactiva. ¿Qué significa esto? Van a ir avanzando por el modelado 3D, recorriendo paso a paso cada sector de la subestación y cliqueando en los puntos de color pueden ingresar a los videos y así descubrir por dentro y en detalle cada parte de este complejo proceso. Ahora bien, ¿qué es la electricidad?
Como ustedes ya saben, la electricidad es una de las fuentes de energía indispensables para nuestra sociedad. Sin ella no podríamos llevar a cabo muchas de las acciones que forman parte de nuestro día a día. Encender la luz, refrigerar alimentos, cargar el celular, usar la computadora, navegar por internet o, por ejemplo, realizar esta experiencia. Para que todo esto sea posible, es tan importante generar la electricidad como hacerla llegar correctamente a los centros de consumo, ya sea hogares, locales comerciales o vía pública. En este proceso, además de las centrales eléctricas, juegan un papel clave las redes de transporte. Seguramente, muchos saben cómo se transporta la electricidad, por haber visto tendidos eléctricos en rutas y en la ciudad. Pero, ¿saben cómo se distribuye? Las subestaciones y los centros de transformación son esenciales para el desempeño correcto de esta labor. Ahora sí, estamos listos para empezar esta experiencia. ¡Que la disfruten! Muy bien. Les voy a agradecer que revisen si todos tienen apagado el micrófono, porque estamos notando alguna interferencia en el sonido, así que bueno, para bien de todos, se va a escuchar mejor si todos mantenemos los micrófonos apagados. Las preguntas, les reitero, son bienvenidas, las hacen por el chat de manera escrita. El chat lo tienen en el team arriba, entre el medio de los dos muñequitos y de la mano, hay ahí el simbolito de conversación. Como les contaba, la subestación aniversario está ubicada en el partido de Vicente López. Fue inaugurada en el año 2017 y se llama subestación aniversario porque en ese momento se cumplieron 25 años de la creación de nuestra empresa, de Edenor, que fue constituida ya en el año 1992, en la época de las privatizaciones. La subestación aniversario está construida sobre un terreno de características muy particulares para una subestación. Es un terreno que tiene 125 metros de largo por solo 25 metros de ancho. Esto fue un tema que requirió de la creatividad de nuestros ingenieros, porque para realizar la obra civil hubo que superar varios desafíos que planteaba la superficie del terreno. Es una subestación para cuya inversión Edenor realizó una inversión de $12.600.000, beneficia aproximadamente a 75.000 clientes que están ubicados en el partido de Vicente López y en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires. Es una estación reductora mixta, como a continuación les va a explicar el ingeniero Marcelo Fabro en el próximo video referido a las subestaciones. Adelante entonces con el próximo video. Estamos en subestación aniversario, una de las subestaciones de Edenor para distribuir energía. ¿Saben qué es una subestación? En pocas palabras, una subestación es una instalación formada por un conjunto de aparatos eléctricos cuyo propósito es convertir, regular y distribuir la energía eléctrica de forma segura y eficiente. Pero no todas las subestaciones son iguales, se pueden clasificar de distinta manera. La primera es de acuerdo con su función dentro del sistema. Hay subestaciones elevadoras y reductoras. Las subestaciones elevadoras se sitúan en proximidades de las centrales eléctricas y su función es transformar la energía eléctrica generada en media tensión en valores aptos para su transporte. El transporte de energía desde la subestación elevadora a la subestación reductora se realiza por medio de electroductos. Esta transferencia se lleva a cabo en alta o muy alta tensión y ello permite que el transporte sea lo más económico posible y con un nivel aceptable de calidad, seguridad y confiabilidad. Por otro lado, cerca de los núcleos urbanos
se encuentran las subestaciones reductoras, que por medio de transformadores de potencia reducen el nivel de tensión de transporte a valores aptos para la distribución en media tensión. Otro tipo de clasificación permite definir a las subestaciones en aisladas en aire o bien encapsuladas. Esta nueva tecnología permite ocupar del 4 al 8% del tamaño de una subestación convencional, proyectada para la misma tensión nominal y funciones operativas. Hasta el momento describimos subestaciones elevadoras y reductoras pertenecientes al grupo de subestaciones transformadoras, pero además existen subestaciones de maniobras o mixtas. Subestación aniversario pertenece al grupo de subestaciones mixtas, dado que además de poseer transformadores de potencia, está equipada con aparatos de maniobra que la vinculan con el sistema de transmisión. Ahora que ya conocemos las diferencias entre subestaciones, vamos a ver qué elementos tienen en común. Y uno de ellos es, por ejemplo, que todos cuentan con una sala de control. Los invito a conocerla. Mientras nos dirigimos a la sala de control ubicada en el primer piso, le voy a pedir al ingeniero Oscar Injerto que encienda su cámara. Les recuerdo a todos que las preguntas son bienvenidas en el chat. Yo ya los he invitado en el chat a ir formulando preguntas. Y Oscar, hay una pregunta que me gusta hacer cuando hacemos esta presentación, porque dadas las particulares características del terreno que comentaba, la construcción de esta subestación fue todo un desafío. Duró algo más de 2 años. Vos estuviste desde el inicio en todo el proyecto, así que te invito a compartir con los directivos, docentes y alumnos de la UTN Buenos Aires, bueno, todos esos problemas y desafíos que tuvieron que superar para realizar la obra civil. Muy buenas tardes. Sí, a diferencia de lo que normalmente nosotros buscamos como terreno, como decía Guillermo, esto tiene 125 metros de largo por 25 de ancho y no tiene 25 de ancho en todo el terreno. Por eso ven la forma que asemejamos a un barco, ¿no es cierto? Nosotros preferimos, la verdad, tener terrenos cuadrados, tipo de 60 por 60, 50 por 50, porque nos permite distribuir de otra manera las cosas. Acá es como que las tuvimos que hacer de una forma como en línea, o sea, pongo la playa, pongo los transformadores, pongo la sala, y no solo eso, la sala normalmente nosotros construimos todo en planta baja y acá está en 2 plantas. Y también bancos de capacitores que después los van a ver, los pusimos al fondo porque no teníamos otra manera. Si han ido a visitar alguna subestación alguna vez o han visto fotos o se los han mostrado en la universidad, se van a dar cuenta que en general todo lo que ven, por ejemplo, en la zona de transformadores, que lo van a ver ahora cuando vayamos a la playa, ¿no es cierto? Tienen ahí en general, delante de los transformadores hay una calle por la cual se accede con los transformadores y entonces permite los desplazamientos para poder instalar o retirar los transformadores. En este lugar, por el poco ancho que había, eso no era imposible, entonces tuvimos que poner todos los equipos pegados a los transformadores y hacer los accesos para los transformadores en forma lateral, ¿no? También eso ocasiona que realmente a nosotros que nos gusta mucho hacer tareas en paralelo para poder reducir los tiempos, ¿no es cierto? Aquí prácticamente era imposible, había que terminar una tarea para poder ocupar ese mismo espacio o un espacio vecino. Cuando llegó el transformador, bueno, mientras el transformador se instaló adentro, se empezó a armar y todo, bueno, toda esa zona quedaba vedada. Entonces, la verdad, había que tener mucha organización y mucha paciencia. Fue un desafío muy, muy lindo y desde el punto de vista arquitectónico y civil, qué decir, ¿no? Gracias, Oscar. Hay una primera pregunta que nos están haciendo en el chat. Javier nos pregunta
que dadas las condiciones particulares de la subestación aniversario, ¿por qué no se optó por una solución encapsulada? No se optó por una solución encapsulada porque, a pesar de lo compacto y lo que nos obligó a utilizar, realmente las cosas entraron con todas las normas que nosotros tenemos de distancias eléctricas, de separación, para mantenimiento, para todo, ingresó. Si ponemos un GIS, realmente sí, es mucho más fácil, pero también es muchísimo más costoso. Entonces, la verdad, es una solución que nosotros utilizamos. Tenemos varias, si no recuerdo mal, creo que tenemos unas 7 subestaciones con GIS, y se utiliza eso en lugares donde la verdad no tengo ninguna alternativa convencional. Van a ver ahora también que utilizamos para poder introducir en el espacio eso, entonces también tuvimos que colocar unos seccionadores que, en lugar de ser así de polos paralelos, son unos seccionadores verticales encapsulados que parecen, si uno los mira, no se da cuenta si es un interruptor o un seccionador. Todo para poder utilizar al máximo el espacio. Pero lo otro, realmente, utilizar un GIS, muy lindo, es maravilloso. Yo soy un fanático del GIS, pero lamentablemente es muchísimo más costoso. Gracias, Oscar. Ya estamos en la sala de reunión de control, en el primer piso de la subestación, así que los invito a visitar. Bienvenidos a la sala de control. Este espacio está destinado a proteger los componentes eléctricos y al personal de operación. Aquí se aloja la terminal local de operación, el hardware que compone el sistema de telecontrol de la subestación, las protecciones de todos los aparatos eléctricos y los tableros de comando y distribución de los servicios auxiliares. ¿Saben qué son los servicios auxiliares? Un conjunto de aparatos cuya función es proveer la energía necesaria para llevar a cabo los procesos que se desarrollan dentro de la subestación. Existen varios tipos de servicios auxiliares. Los de corriente alterna poseen 3 alimentaciones que acometen en el tablero de servicios internos. Una de ellas proviene de la red de distribución de baja tensión y las restantes son aportadas por la propia subestación a través de sus transformadores de servicios internos. A partir del tablero de servicios internos se realiza la distribución de energía necesaria para el funcionamiento del equipo rectificador, la iluminación de uso general, fuerza motriz, ventilación de transformadores y sistema de detección de incendios. Por otra parte, los servicios auxiliares de corriente continua están constituidos por un rectificador que permite abastecer un banco de baterías. Ambos proporcionan la energía necesaria para abastecer los equipos de mando, supervisión y control de la subestación, tanto en una situación normal de operación como ante una emergencia. Las subestaciones no solo cuentan con elementos que permiten la distribución segura de la energía, sino que también cuentan con un sistema de protecciones para evitar que las sobrecargas y cortocircuitos produzcan daños electromecánicos en las instalaciones. Por medio de los transformadores de medida, las protecciones monitorean variables eléctricas. Si detectan alguna magnitud fuera de los valores de ajuste, emiten una señal de alarma o de disparo al interruptor que alimenta el equipo en cuestión. Las protecciones están agrupadas en tableros según su propósito. Los tableros están destinados a resguardar los equipos de protección, los cuadros de alarmas y borneras de conexión. Cada módulo contiene las protecciones para cables salientes de media tensión, las protecciones para transformadores de potencia, las protecciones para cables de alta tensión y los módulos concentradores de alarmas. Sigamos nuestro recorrido hacia la playa de maniobras. Mientras nos dirigimos a la playa de maniobras, que tenemos que volver a bajar a la planta baja, les recuerdo a quienes han ingresado en los últimos minutos que hay un chat en el cual pueden ir haciendo las preguntas que nosotros vamos a ir contestando a medida que recorramos la subestación. Hay una pregunta, Oscar, que nos hace Manuel, donde nos pregunta por qué se utiliza 220 voltios de corriente continua como tensión de comando. Bueno, es una elección que en el caso de Edenor ya
se tomó de la anterior empresa que era Segva, que fue lo que se decidió en su momento. No hay, uno tranquilamente podría utilizar 110 volt, entonces aumenta la corriente, o sea, es una elección que uno hace y la toma en un determinado momento y la debe mantener. Cada cosa tiene sus ventajas y sus desventajas, y no es que una sea mejor que la otra. Nosotros utilizamos 220 volt de corriente continua para todo lo que es mandos, alarmas, todo. Para lo que es telecontrol tenemos subestaciones en las cuales el telecontrol también opera en 220 volt de corriente continua, y si no, también en 48 volt de corriente continua. Pero realmente fue una elección que se ha mantenido a lo largo del tiempo, y no es ni mejor ni peor que otras. Simplemente es una elección. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, ya estamos en la playa de maniobras, así que vamos a escucharlo al ingeniero Marcelo Fabro. Bienvenidos a la playa de maniobras. ¿Saben que en las instalaciones de una subestación pueden presentarse de dos maneras? A la intemperie o contenida en un edificio. Subestación Aniversario posee los aparatos montados a la intemperie, constituyendo los equipos de playa. Aniversario opera en dos niveles de tensión. El circuito primario del transformador está vinculado al sistema de transmisión por medio de aparatos de maniobra cuya tensión nominal es 132 kV, y el circuito secundario se encuentra vinculado al sistema de distribución cuya tensión nominal es 13.2 kV. La energía ingresa a la subestación por medio de electroductos y, previo paso por seccionadores e interruptores, abastecen las barras colectoras. A partir de estas se energizan los transformadores. Además, por medio de un equipo acoplador, es posible abastecer una barra cuando no se disponga de alimentación desde otra fuente. Vamos a hablar de los cables de alta tensión. En la actualidad se utilizan cables unipolares de polietileno reticulado. Los mismos están compuestos por un conductor de aluminio que forma la parte activa, una serie de materiales aislantes y una pantalla metálica cuyo propósito es conducir de manera segura una corriente de falla. Por último, el conjunto se encuentra recubierto por una vaina de PVC que brinda protección mecánica. El objetivo de los seccionadores de alta tensión es separar eléctricamente partes de la instalación, brindando un corte visible o efectivo. Pueden ser operados de manera remota, también de forma eléctrica o mecánica desde el propio equipo. De acuerdo con su forma constructiva, pueden clasificarse como de doble o triple columna giratoria, de pantógrafo, de polos verticales, etc. En particular, este es un seccionador tripolar de doble columna giratoria. El campo de aplicación de este seccionador son las instalaciones de intemperie, con tensiones de servicio de hasta 145 kV y corriente nominal de 800 A. Otra clasificación posible permitiría agruparlos según el medio dieléctrico que aísla sus partes activas. En los casos donde el terreno tiene dimensiones reducidas, como en este caso, se utilizan seccionadores tripolares de polos verticales, cuyas partes activas se encuentran inmersas en una atmósfera de gas dieléctrico. El campo de aplicación de estos equipos son las instalaciones de intemperie con tensiones de servicio de hasta 145 kV y corriente nominal de 1600 A. Los transformadores de tensión, de corriente o combinados toman una muestra de tensión y/o de corriente con el propósito de reproducir ese valor en un instrumento de medición o bien alimentar un circuito de protección. Los interruptores de alta tensión son equipos que están preparados para conectar y desconectar el circuito eléctrico en forma controlada, ya sea por la ejecución de un mando o por la actuación de una protección. En todos los casos, están diseñados para interrumpir o establecer corrientes nominales y/o de cortocircuito. Se caracterizan por experimentar una rápida separación de sus contactos de potencia, que junto con el flujo de un gas dieléctrico permiten la extinción del arco.
subestación aniversario fue equipada con interruptores tripolares, con cámaras de interrupción inmersas en gas dieléctrico. El campo de aplicación de estos equipos son las instalaciones de intemperie con tensiones de servicio de hasta 145 kV y corriente nominal de 3150 A. Los interruptores se encuentran monitoreados permanentemente, de manera que ante una falla relevante se generan alarmas en el panel local y a su vez se reenvían al centro de control. La próxima parada va a ser el transformador y podemos dar curso, Oscar, a una pregunta que nos hace Joaquín, en donde te pide si podés comentar cómo fue el desafío de la red de puesta a tierra en la subestación aniversario, dado que se encuentra en una zona urbana, cómo se hacen las mediciones de la malla y cómo fue el desafío de cumplir las tensiones de paso y de contacto. Muy bien. Bueno, la verdad, lo que es, nosotros hacemos, digamos, teniendo ya el layout de la subestación, hacemos un tentativo, ¿no es cierto?, con un programa que tenemos de cómo va a ser la malla de puesta a tierra dentro de la estación. De todas maneras lo tenemos normalizado, nosotros hacemos cuadrículas que son de 5 metros por 5 metros, por ahí en algún lugar un poco menos, porque uno también la tiene que ir configurando, tratando de esquivar de que no vaya a pasar por el medio de alguna base, ¿no es cierto?, de civil, donde esté un interruptor, donde esté un seccionador. Entonces va armando ahí la cuadrícula. La verdad, a nosotros con esas cuadrículas no tenemos problema, y respetando, ¿no?, la profundidad a la cual la ponemos nosotros, que son unos 70, 80 centímetros, ¿no es cierto? Después se hacen con unas capas con tierra negra y después se pone el suelo en forma normal. Nosotros hacemos con ese programa unos cálculos teóricos de cómo nos va a dar la malla de puesta a tierra, ¿no es cierto?, cuáles van a ser las tensiones de paso y de contacto, porque también muchas veces esos valores nos lo pide el ENRE. Hacemos un cálculo teórico y después en la realidad se verifica con algún externo que no es Edenor, que puede ser Universidad de La Plata, puede ser alguno que nos ofrece el servicio, puede ser el INTI. Hay varias instituciones que hacen esas verificaciones. Pero primero verificamos todo lo teórico con ese cálculo, ¿no es cierto?, con el programa, que más que nada, la verdad, es difícil que tengamos inconvenientes dentro de lo que es la propia playa de maniobra. A veces uno tiene que tener un poco más de cuidado de ver cómo da el programa en lugares que están por ahí un poquito alejados, ¿no es cierto? Y entonces uno ahí decide si esto le va a instalar algunas jabalinas hincadas o si tiene que instalar algún otro tipo o ampliar la malla a esa zona. Pero nosotros, la verdad, tenemos muy tipificado, nosotros ponemos, ¿no es cierto?, por el tipo de conexión que tenemos estrella-tierra de los transformadores, eso va ya con una jabalina profunda, tenemos donde tenemos, o sea, para lo que son las puestas a tierra de servicio, tenemos ya jabalinas profundas para transformadores, para lo que son las puestas a tierra de seccionadores, para los tableros de media tensión o para las puestas a tierra de los cables cuando así lo requiera. Pero no nos ha, digamos, no nos ha sido ningún desafío particular cumpliendo todos los datos de lo que a nosotros nos da. Y a posterior, cuando la subestación ya está completamente en servicio, entonces viene este externo, hace todas las mediciones de tensiones de paso y de contacto, y como es, y estamos todos tranquilos que la teoría y la práctica se han
se han juntado y no hemos tenido inconveniente realmente en esta subestación. Muchas gracias, Oscar. Nos ha entrado una pregunta de Mauro que la vamos a contestar después de visitar el transformador. Así que le voy a pedir a Guillermo Jeden que nos haga conocer la niña bonita de toda subestación, que es el transformador. El transformador está destinado a reducir o aumentar el nivel de tensión según nos encontremos en presencia de una subestación elevadora o reductora. De forma general, los transformadores están compuestos por dos bobinados. Uno se encuentra preparado para su conexión a la red de alta tensión y se lo denomina bobinado lado alta tensión. Y el restante, independientemente de cuál sea su nivel de tensión nominal, se lo denomina bobinado lado baja tensión. Los transformadores trifásicos de hasta 80 MVA se encuentran conformados por un núcleo ferromagnético coplanar construido con chapas de hierro al silicio laminadas en caliente. Sobre cada columna del transformador se alojan los bobinados primario y secundario, compuestos por conductores de cobre aislados entre sí. Entre los bobinados del transformador, utilizando el núcleo como vía de flujo magnético, se produce la vinculación magnética y consecuentemente la transferencia de energía. Teniendo en cuenta que es el activo más costoso dentro de la instalación, cuenta con protecciones propias y externas que relevan variables eléctricas y mecánicas. Dentro del sistema eléctrico de potencia, los transformadores se clasifican. Bueno, se nos trabó el video, esperemos un segundito a ver si lo podemos retomar. Y tensión de operación. Las máquinas utilizadas por las compañías eléctricas en subestaciones reductoras poseen un automatismo que permite regular la tensión. El regulador de tensión bajo carga conmuta espiras del bobinado primario, modificando el flujo magnético en el núcleo y consecuentemente modificando la tensión en bornes del bobinado lado baja tensión. Un automatismo al lazo cerrado opera el regulador con el propósito de estabilizar la tensión, reduciendo el impacto que producen las fluctuaciones que impone la demanda de los clientes. Vamos a hablar de la plataforma del transformador. En Edenor, los transformadores de alta y media tensión son montados sobre rieles del ferrocarril o base equivalente fijada sobre la plataforma. Las plataformas están compuestas por una estructura de hormigón destinada a soportar el transformador y contener o derivar el aceite derramado en caso de contingencia. Se construyen de forma tal que permitan garantizar la intercambiabilidad de la máquina. Integrado a la plataforma se encuentra la batea recolectora de aceite. Esta obra permite recolectar el aceite derramado y conducirlo hasta un tanque normalmente lleno de agua, donde se produce la separación de líquidos por diferencia de densidad. La plataforma se complementa con un muro para llamas. Se construye entre transformadores y su altura debe superar, en el orden de 2 metros, la máxima altura de la máquina. Su función es evitar la propagación de un posible incendio a los transformadores próximos, permitiendo la actuación de los bomberos, enfriando sus paredes, sin atacar con agua el resto de las máquinas. Son muchísimos los elementos que constituyen una subestación y es indispensable el perfecto funcionamiento de todos ellos. Por eso contamos con medidas estrictas de seguridad. Indagaremos más en la sala de interruptores. Vamos hacia allá. La pregunta de Mauro, Oscar, está orientada a las ternas que alimentan los trafos en 132 kilowatts. Mauro nos pregunta si también son utilizadas para transmisión en caso de ser requerido. Nos pregunta también con qué otras subestaciones están conectadas y si los trafos son de 40 mega o barras simples de 80 MVA con barra doble por trafo. Bien, la subestación, como en algún momento
eh, como es Marcelo Fabro lo indica, esta subestación es del tipo mixta, o sea, es una subestación que tiene transmisión, que significa que yo voy desde otras dos subestaciones que tienen barras, que son cabeceras. Entonces, esta subestación, ¿no es cierto?, hacia un lado está tiene alimentación desde la subestación Edison y hacia el otro lado desde la subestación Nuevo Puerto. Y a su vez, como esto pasa, uno deriva de ahí a los transformadores, de manera tal que uno al mismo tiempo puede estar transmitiendo y puede estar tomando la potencia requerida de los transformadores, ¿no es cierto? O sea, que yo puedo tener transmisión y también puedo tener distribución en esta subestación. El, los transformadores, estos, son de 80 MVA. Nosotros tenemos normalizado las potencias y lo que usamos para 132, 13,2 son 40 MVA u 80 MVA. El transformador, en realidad, es un transformador, acá están viendo la sala, tienen 4 secciones, o sea, tengo 2 transformadores, cada transformador alimenta 2 secciones de estas. Bueno, desde el transformador en realidad tiene un primario y un secundario, y lo que hago es tomar 2 salidas, separar esa salida, o sea, tengo 80 en el primario, 80 en el secundario, pero en realidad la divido en 2 salidas de 40 MVA cada una a través de todo el manojo ese de cables de media tensión que vieron en la filmación, ¿no? Hay otra pregunta, Oscar, de Manuel, donde nos expresa si estos transformadores no tienen tercer bobinado y si en otro transformador aguas arriba se descargarían las homopolares. Estos transformadores, nosotros para 80 MVA, para 40 MVA, para estos transformadores, realmente no utilizamos terciario. Sí, por el tema de homopolares, utilizamos en lo que son los transformadores de 120 kV a 132 kV. O sea, en subestaciones que son puras subestaciones de transmisión. Entonces, en ese caso sí tenemos un terciario que muchas veces el terciario ese puede ser, yo tengo 220, 132 y el terciario puede ser de 13,2 kilovolt. E incluso ese está por ahí cerrado en triángulo para poder dejar, digamos, separadito y ahí ese triángulo puesto a tierra por el tema de las homopolares. Pero no en estos casos de estas estaciones chiquitas. Muchas gracias, Oscar. Muy claro. Estamos ahora en la sala de interruptores, así que los invitamos a conocerla. Seguramente no se imaginaban la cantidad de cosas que se ponen en juego con tan solo presionar la llave de luz. Y hay mucho más. Este espacio está destinado a contener los tableros de maniobra utilizados para distribuir la energía entre centros de transformación próximos al núcleo urbano. La distribución se realiza por medio de 4 secciones. Cada una posee 8 cables salientes. Además, los tableros de maniobra energizan los servicios internos de la subestación y los bancos de compensación de energía reactiva. Cada transformador alimenta 2 secciones que a su vez, en condiciones de contingencia, podría alimentar las restantes por medio de equipos acopladores. Las subestaciones se encuentran equipadas con un sistema de transferencia automática de cargas, de forma que cuando existe un fallo y si se cumplen determinadas condiciones, se produce el cierre de acopladores. Los tableros montados en subestación aniversario son de seguridad aumentada, es decir que sus partes activas se encuentran protegidas con envolventes metálicas.
de forma que de producirse un arco voltaico no genere daño para el operador, como así tampoco para los equipos linderos. Todas las partes activas de la instalación están monitoreadas por un sistema de protección contra arcos voltaicos. Ante su ocurrencia se produce el disparo de la fuente de alimentación para minimizar el daño, consecuencia del aumento de temperatura y presión interior. Las compañías eléctricas utilizan celdas de distribución primaria. Estas poseen interruptores extraíbles que, al permitir su rápido recambio en caso de falla o de necesidad de mantenimiento, dan mayor flexibilidad de operación. Los tableros de maniobra se encuentran compartimentados. El compartimiento de baja tensión contiene el comando local de operación, la señalización del estado, posición y datos de supervisión de los elementos que componen la celda. El compartimiento interruptor, destinado a alojar el interruptor, posee su mecanismo de extracción y una serie de enclavamientos mecánicos que permiten trasladar el aparato solo cuando está abierto y retirarlo de la celda solo cuando está extraído. El compartimiento de barras contiene las barras colectoras, a partir de las cuales se realiza la distribución de energía a todos los cables salientes. El ducto aliviador de gases se ubica en la parte superior de los tableros y está destinado a conducir los gases calientes producidos por un arco voltaico. El cubicle terminal de cables se ubica en la parte posterior de los tableros y está destinado a proteger al operador contra el contacto directo con partes energizadas. Su estación aniversario está equipada con interruptores de media tensión. Sus contactos de potencia están alojados en ampollas de vacío. Estos aparatos poseen mandos motorizados. La rápida separación de sus contactos se logra por medio de la liberación de energía acumulada en un resorte. Esta acción, combinada con la característica de vacío, permite realizar la extinción del arco eléctrico. Estos interruptores están preparados para interrumpir o establecer corrientes nominales y o de cortocircuito, operando con tensiones de servicio de hasta 17.5 kV. Una de las principales características de estos aparatos es la intercambiabilidad. Esto permite realizar su rápido reemplazo por otro de las mismas características. Hay otra pregunta que nos hace Mauro, Oscar, donde nos menciona que si lo usamos como transmisión, entonces normalmente tienen las subestaciones de Puerto y Edison en el mismo subsistema o color, es la pregunta de Mauro. Y nos agrega, o tienen que sincronizar para tener paralelo y cerrar acoplador. Sí, está muy bien la pregunta. Nosotros en condición normal, esto estaría en el mismo subsistema, ¿no es cierto? Tendría en color. En el mismo color, entonces, yo puedo utilizar esto como transmisión. ¿Qué pasa? Puede suceder en que, de acuerdo a las condiciones que ve el despacho, ¿no es cierto?, necesite dividir la alimentación. Esta subestación aniversario tiene tiene acoplamiento. Entonces, yo podría separar ambas ternas, o sea, podría dejar separada la subestación estando alimentada por un lado desde Nuevo Puerto y por el otro lado, el otro transformador estar alimentado desde Edison. Nosotros no sincronizamos en subestaciones de este tipo para cerrar acopladores o así. Las sincronizaciones se hacen sobre equipos acopladores y generalmente en las estaciones cabeceras o las más importantes. Y eso lo verifica directamente el despacho y es el que ordena el cierre de los acopladores. Quedaste muteado, Guillermo. Sí, hay una pregunta de Hugo, gracias, Oscar, que se refiere, su pregunta, a qué tipo de protección emplean para salidas de 13.2 kV.
Lo que utilizamos es un relé maximal, ¿no? Hoy, la verdad, cuando uno dice, uy, un relé maximal, ¿no es cierto? Parece que minimizara, ¿no? Y piensa un poco hace unos cuantos años, pero ya son pequeñas computadoras más que relés. ¿M? Pero no varía el tema. Es un relé maximal que tenemos en cada salida y ese, digamos, y a su vez, aguas arriba, tengo otro como es, tengo otro relé que está coordinado con ese, otro maximal que está coordinado con ese. También el tablero de media tensión tiene otra protección que uno la puede asociar para una salida o la puede asociar para un problema mayor en el tablero, tiene lo que es una protección de arco. Entonces, esa protección, ¿qué hace? Si en el terminal de un cable que lo tengo conectado en la celda tuve algún problema porque falló el terminal, bueno, entonces detecto ahí con un captor, detecto una luz, hay un aumento de corriente porque obviamente hubo una falla, ve luz, ve corriente y entonces automáticamente saca fuera de servicio ese cable en particular. Si ya fuera una cosa mayor, entonces saca un poco más arriba y abre el acoplador y el interruptor de transformador. Esa sería como una protección adicional, digamos, a cualquier salida de cable, pero más para el tablero que para la propia salida. Estamos ahora en el banco de capacitores. Adelante con el video. Los bancos de capacitores se instalan para controlar el flujo de reactivo entre la fuente y las cargas. Subestación Aniversario cuenta con un banco de capacitores por cada 40 MVA. Estos equipos se encuentran protegidos contra contactos directos mediante un envolvente de aluminio, que además evita que una posible defragación produzca daños al personal o a las instalaciones linderas. Estos aparatos cuentan con una serie de enclavamientos contra maniobras erróneas que permiten el acceso del personal de mantenimiento solo cuando los capacitores se encuentran descargados. Los equipos cuentan con un sistema de protección contra sobrecargas y cortocircuitos y además poseen un monitor que detecta arcos voltaicos. Subestación Aniversario es una de nuestras 83 subestaciones. Una pregunta que quiero hacerte para que compartas con todos los presentes, Oscar, es, sé que el proceso de selección de terrenos y de instalación de subestaciones es un proceso complejo en Edenor y que inclusive muchas veces la teoría nos dice una cosa, pero la realidad a veces nos lleva a tener que instalar en terrenos en función de las reales posibilidades. Así que bueno, compartinos qué nos dice la teoría y cómo solucionamos, cómo nos aproximamos en nuestra vida práctica a ella. Bueno, la teoría dice que cuando desde planificación han ido evaluando la evolución de la demanda en una determinada zona, que las subestaciones vecinas ya empiezan a superarse en su potencia nominal y uno tiene que empezar a decir, uy, necesito sacar fuera de servicio esta instalación, no, mira, solamente va a poder ser, ¿no?, el domingo a la noche o el sábado a la madrugada, bueno, o aparece algún polo industrial o un desarrollo como el que está aquí en esta zona, perfecto, listo, se evaluó todo el tema de la carga de la zona y dice, perfecto, aquí es necesario construir una nueva subestación para tomar la demanda actual, no generar problemas en la zona y tener una previsión de la demanda futura. Muy bien.
Entonces, la teoría dice, ¿qué es lo mejor? Perfecto, mi centro de carga está aquí en este punto. Y desde este punto, entonces, es lo ideal. ¿Por qué? Porque toda mi calificación va a poder estar alrededor de ese lugar y voy a poder llegar de la mejor manera y en forma equivalente a cada una de las cargas que yo tengo distribuidas. Eso es lo ideal. Pero lo ideal se choca con la realidad que finalmente ese lugar por ahí está ocupado por casas o está ocupado por algo, por un club, por lo que fuera, ¿no? Entonces hay que empezar a buscar alternativas, ¿no es cierto? Aunque sean en ese caso por ahí más onerosas para Edenor, ¿no? Hay que buscar alternativas de ubicación de la subestación. Entonces se hacen bueno, se verifica primero, ¿no es cierto?, a ver qué hay disponible, se toma contactos con los municipios para ver si esos lugares son posibles, si es del propio, si son terrenos del propio municipio o son de particulares, ¿no es cierto? Y empezar a tomar contacto y ver que el lugar es posible ese y que además uno, digamos, cuando termine la subestación, prácticamente esa zona, ¿no es cierto? Yo no voy a tener impacto visual porque es algo de lo que es algo que nos exige el ENRE, ¿no es cierto? Para darnos las autorizaciones para poder hacer las subestaciones. Entonces, no tengo que generar impacto visual o cambiar el entorno totalmente, que esto estaba dedicado a tal cosa y finalmente apareció esta subestación, ¿no? Bueno, entonces, como digo muchas veces, ¿no es cierto? La teoría dice una cosa, pero la verdad, la práctica se termina haciendo en acuerdo con los vecinos, de acuerdo con los municipios, en acuerdo con otras instituciones, porque finalmente también nosotros vamos a ser vecinos del lugar y tenemos que mantener las buenas relaciones con todos. Y yo decía antes, es muy fácil, uno dice, tengo que, como es, necesito un terreno 60 metros por 60 metros. Perfecto, no hay nadie, está todo desocupado, pero por ahí ese lugar es de 3, 4, 5 dueños diferentes. Entonces uno tiene que ir a contactar a uno, a contactar al otro, a contactar al otro para poder finalmente tener toda la superficie que necesita para poder para construir la subestación, ¿no es cierto? Y tratamos en lo posible, ¿no es cierto?, de no desentonar absolutamente con el barrio o si se puede mejorar. Oscar, ¿cómo ves la evolución de la demanda en la zona donde está la subestación Aniversario? ¿Aniversario es susceptible de ser ampliada? No, aniversario ya por las características, por lo compacto, por realmente que todo es posible, pero cuesta hacerlo un poco más que en otras subestaciones. En su momento decidimos ya hacerla de la capacidad completa de la subestación, porque ir a futuro cuando la demanda ha aumentado muchísimo, ponerse a retirar alguno de los transformadores, a instalar otro, no es algo, digamos, tan sencillo, es un poco más dificultoso, lo que implica un poco más de tiempo. Esta subestación ya esperamos que más o menos para el verano esté superando los 40 MVA, o sea, 45 MVA, quiere decir que tampoco la decisión que tomamos en su momento no ha sido realmente bastante acertada, porque si hubiéramos puesto de los módulos que tenemos transformadores de 40 MVA, ya estaríamos superando lo que llamamos el N-1. Si tengo 45 MVA, pero este transformador es de 40, quiere decir que
si lo saco, por ahí el otro no me puede absorber toda la demanda y entonces tengo que buscar cuáles son los momentos de menos carga o tendría que hacer algún corte para poder hacer algún mantenimiento, lo cual no es de lo más aconsejable. Gracias, Oscar. En el próximo video, el ingeniero Marcelo Fabro se despedirá de nosotros, pero no ha terminado la recorrida. Hay alguna otra pregunta que le vamos a hacer a Oscar y están invitados a realizarla. Hemos llegado al final de nuestro recorrido. Ahora ya saben cuán importantes son las subestaciones, los diversos elementos que la componen y su rol indispensable para que todos contemos con energía eléctrica. Recuerden que pueden volver a entrar e investigar cualquiera de los puntos de nuestra visita, con solo cliquear en los puntos de color. Nos gustó mucho poder compartir con ustedes un poco más de lo que hacemos en Edenor. Muchas gracias, hasta pronto. Invito a Mariana de la Fuente, a Oscar y a Guillermo Olleden a encender sus cámaras. Hay una pregunta que nos hace Hugo referida al tratamiento de aceite, si es con equipo propio o tercerizado. Tenemos las dos posibilidades. Tenemos las dos posibilidades. Hacerlo con equipo propio o hacerlo con equipo tercerizado. Nosotros tenemos un contrato para mantenimiento de transformadores donde tenemos incluido el servicio ese. De todas maneras, por ejemplo, los transformadores estos, cuando nosotros los compramos con que el fabricante se encarga de traerlo hasta la subestación para estos casos nuevos, descargarlo sobre la base, armarlo y hacerle todo el tratamiento de aceite para dejarlo en condiciones, lo que le llamamos el alistamiento, como forma de mantener también la garantía de los equipos. Oscar, me gusta siempre que cuando nos vamos cerrando esta visita, nos cuentes algo del futuro. ¿Qué subestaciones tiene previstas Edenor construir en un futuro cercano? Bueno, Edenor en este momento estamos ya próximos a poner en servicio una subestación nueva, José C. Paz. Estamos para otra que se llama Libertad, en la zona de Libertad en Merlo. También ahí en los inicios ahí en enero, entre enero y febrero, Ara San Juan, que es otra subestación que está en la zona de Campo de Mayo. Tenemos otra más en Oro Verde, que es en La Matanza, y estamos ahora para licitar, dentro de unos 2 meses, 3 meses, estamos para licitar 2 subestaciones nuevas, una es T6 y otra es la que tengo a mis espaldas, que va con lo que alguien preguntó al inicio. En esta subestación vamos a tener G. Ahí con el atardecer y todo. La tenemos a esta subestación. Ese señor va a estar ahí por la zona de Unicentro. Ese tipito que está ahí atrás, ¿ya te dibujaron? El que está parado ahí es el que hizo el render. Es uno de los chicos, uno de los supervisores civiles que hizo parte del diseño, ¿no? de lo que va a ser esta estación. Bueno, bárbaro. Sí, dale, Guise. No, nos queda nada más que Guillermo ya nos ha compartido el link. Que les queda en el chat. Así que bueno, pueden visitarla cuando quieren, por mi parte nada más, así que te dejo, Mariana, para hacer el cierre. Solamente saludarlos, agradecerles el tiempo compartido en esta visita tan virtual y particular,
Muchas gracias a Oscar y nuevamente agradecer a la UTN por el espacio, alumnos, docentes y demás. Así que nada más, solo para cerrar y agradecer. Nos vemos pronto. Exacto, exacto. Chao, buenas tardes. Bueno, Hasta luego. gracias nuevamente. Chao, gracias a todos.